Oh sol central, espiritual e invisible, verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti y amar a mi prójimo como a mí mismo. Paz y bendición, hermanos y hermanas, compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas al Sol Conscientivo Gnosis. Hoy vamos a tener algo muy especial, vamos a tener una dirección hacia un Sol Conscientivo clave trascendental de la Gnosis samaliana, como es la Iglesia Gnóstica Cristiana Samaliana Rosa Cruz de Ecúmenes de la Resurrección. Acordémonos que este Sol Conscientivo de Gnosis tiene la característica de, mediante el pensum de 21 temas de Cámara Inicial Pública de Motivación Continua, Inicial Junior, dirigir a las diferentes sedes, instituciones, secretarías, soles conscientivos de la Gnosis samaliana. Hoy nos ha tocado a la Iglesia Gnóstica Cristiana Samaliana Rosa Cruz de Ecúmenes. Vamos a ver el tema número 14, los 4 elementos de la naturaleza: tierra, agua, fuego, aire. Escuchémosle un poquito en esa sabiduría trascendental de la Gnosis samariana al Kalki Buda Maitreya, Avatara, iniciador de la era coreana. Obviamente estamos reunidos en nombre de Ain Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon Jesucristo, hombres Cristo, dioses resurrectos, reencarnados inmortales. Alabado sea Shoit, manifestado e inmanifestado hoy y siempre. Ains a todos los demás resurrectos cristificados existentes, ya en los mundos físicos tridimensionales, ya en los mundos superiores de conciencia. ¿Qué es un elemental de la naturaleza? Respuesta de libros del PM Samael Aunweor. Las gentes comunes y corrientes viven en este mundo de 3 dimensiones, ignorando la existencia de una cuarta coordenada, de una cuarta dimensión. Es necesario saber que más allá de nuestro mundo tridimensional, está la dimensión desconocida, la región etérica. Si cuidadosamente observamos el color de las lejanas montañas, podíamos ver un intenso azul, bastante hermoso. Es obvio que dicho color es el éter de la cuarta dimensión. Se nos ha dicho que en un futuro remoto todo el éter será visible en forma plena en el mismo aire que respiramos. Los científicos modernos niegan enfáticamente el éter y dicen que solo existe en los campos magnéticos. Las gentes de la Edad Media negaban la redondez de la Tierra, suponiendo que ésta era plana. Cuando Galileo afirmó que la Tierra era redonda y que no estaba quieta, estuvo a punto de ser condenado a muerte. Cuando se le exigió jurar que no era redonda y que no se movía, poniendo las manos sobre la Santa Biblia, dijo: "Lo juro, pero se mueve, se mueve". Así también, aunque neguemos la existencia del éter, aunque juremos que no existe, tendremos que decir parodiando a Galileo: "Pero existe, existe". En esa región etérica, en esa cuarta dimensión viven las criaturas elementales de la naturaleza, y esto es algo que debemos comprender profundamente. A tales criaturas se les da el nombre de elementales, precisamente porque viven en los elementos. Sepa usted, mi querido amigo, que el fuego está poblado de criaturas elementales. Entienda que el aire está también densamente poblado por esa clase de criaturas y que el agua y la tierra están pobladas por esos mismos elementales. A las criaturas del fuego, desde los tiempos más antiguos, se les conocía con el nombre de salamandras. A los elementales del aire se les designa con el nombre de silfos. A los seres del agua se les llaman ondinas, nereidas, sirenas, etcétera, etcétera. A las criaturas que viven entre las rocas de la tierra se les bautizó con el nombre de pigmeos, gnomos, etcétera. Es ostensible que la forma de estas criaturas varía muchísimo. Las criaturas del fuego son delgadas y secas, muy semejantes al chapulín o grillo, aunque de tamaño mucho más grande. Las criaturas del aire parecen niños pequeños muy hermosos con rostros sonrosados como la aurora. Los elementales del agua tienen diversas formas. Algunas parecen como damas inefables, felices entre las olas del inmenso mar. Otras tienen formas de sirenas peces, con cabeza de mujer. Y por último hay ondinas que juegan con las nubes o moran en los lagos y ríos que se precipitan entre sus lechos de rocas. Los gnomos de la tierra, los pigmeos, parecen ancianos con su luenga barba blanca y continente ceremonioso. Ellos viven normalmente en las minas de la tierra o cuidan los tesoros que por ahí subyacen escondidos.
Todos estos elementales de la naturaleza son útiles en la gran creación. Algunos animan el fuego, otros impulsan el aire formando los vientos, aquellos animan las aguas, estos otros trabajan en la alquimia de los metales dentro de las entrañas de la tierra. Existen muchas otras criaturas que pueblan los bosques, los desiertos, las montañas. Usted, distinguido caballero, nos ha hablado de la pata sola, un elemental muy particular de alguna región nevada en su país. Es obvio que se trata de alguna serie de criaturas elementales con mucha fuerza y poder. El acontecimiento narrado por usted nos indica claramente que dicho elemental tiene potencia suficiente para hacerse sentir en el mundo de las tres dimensiones, en el mundo físico. En el citado relato es incuestionable que hubo lucha entre los perros y el ser desconocido. Puedo asegurarle en forma enfática que si no hubiese sido por los canes, los dos citados hombres habrían muerto. Realmente en el seno profundo de la naturaleza, en los parajes más lejanos, en el misterio de las selvas, existen duendes, hadas, criaturas que las gentes de la ciudad ni remotamente sospechan. Mirando al misterio. Samael Aun Weor. Algunas respuestas de los estudiantes, sacadas al azar. Nombre: Gloria Wood, localidad: Inglaterra. Respuesta: ¿qué es un elemental de la naturaleza? Es una esencia en evolución. Estas criaturas viven en el reino mineral, vegetal y animal, también en los taduas de la naturaleza. Cada uno de ellos tiene sus deberes a cumplir de acuerdo a su grupo donde se encuentran. Diferentes reinos y taduas nos pueden ayudar si nosotros aprendemos a trabajar con ellos. Cada persona humana tiene su instructor elemental personal, a quien le podemos pedir su ayuda cuando necesitamos trabajar con los elementales. Ejemplo, si nosotros vamos a pedir al elemental de una planta que nos ayude a hacer el bien a nosotros mismos o a la humanidad, por medio de la medicina de las plantas, para curar enfermedades físicas o espirituales. Es esencial que nosotros le pidamos a nuestro instructor elemental su ayuda para que lo ordene al elemental, nos asista siempre con espíritu de gratitud para trabajar por el bien de toda la humanidad. Con este conocimiento trascendental nosotros tenemos la visión de respetar y amar a todas las criaturas de nuestra madre naturaleza, porque estos seres vivientes representan la presencia de la esencia viva de nuestro Padre Creador, que es amor, y por eso nosotros tenemos el deber de aprender a trabajar con estos seres vivientes para ayudarnos a nosotros mismos y a la humanidad. Nombre: Fernando Palestino Roldán, localidad: Puebla, México. Respuesta: un elemental es una esencia en proceso de evolución y de aprendizaje, es una chispa del fuego del absoluto, y su proceso empieza del más simple y sencillo mineral hasta el más fino y puro como el oro. Posteriormente será una planta, luego un animal, y al final será un ser humano que también se conoce como elemental superior, pero su proceso de aprendizaje no termina hasta que vuelva a la fuente de donde salió con su monada o su padre. Nombre: Marisol. Localidad: Santiago, Chile. Respuesta: un elemental es el que vive en otra dimensión y siempre nos ayuda de otra manera. Ellos tienen que ver con la tierra, el aire, cuidan de ellos y protegen para que esto exista. Bien, allí tenemos la orientación sobre los elementales, libros para profundizar más. Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica del Arcángel Samael Aun Weor. Rosa Iña también de él. Obras de Paracelso, maestro resurrecto físicamente. Acordémonos que el avatar enseña que Paracelso revisó los borradores de Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica para que pueda salir a la luz. O sea, el maestro Samael Aun Weor está en contacto directo, ya físicamente, ya astralmente, con aquel ser resurrecto y con otros más, lógicamente. Entonces, Paracelso también tiene sus obras acerca de los elementales de la naturaleza. Profundicemos allí. Obras de Franz Hartmann. Franz Hartmann es también un maestro gnóstico de las logias blancas, de Dios manifestado e inmanifestado. Obviamente, oriente el avatar a estudiarlo. Los elementales de Franz Hartmann. Ahí tenemos también mucha más información. Y revisemos de todos los dioses, diosas, maestros, maestras, libros que haya más sobre los elementales de la naturaleza. Por allí hay parte de la ciencia, bueno,
ni a ciencia llega, sino creen ser una ciencia, y obviamente sacan el falso materialismo. Acordémonos que Dios ama la materia, Dios ama lo espiritual. Todo lo que vemos en el planeta, Dios y sus hijos los cosmocratores lo ha creado. Por ende ama la materia, pero existe una élite que saca el falso materialismo para que la gente caiga en un ateísmo y obviamente comience a negar a la energía universal, el Creador. Y cumplen su misión tenebrosa también, obviamente, sobre la faz de la tierra, en otros lados más también. Sacan que, por ejemplo, la humanidad es que salió del mono, salió del simio, y que de ahí salió toda la humanidad. Obviamente ese es uno de los disparates más extraordinarios de la ignorancia ilustrada que saca la venerable logia anticrística para infectar y ensuciar las mentes de la conciencia de la humanidad. Y en las mentes más débiles obviamente va sembrándose semejantes barbaridades y las personas comienzan a confundirse y comienzan a caer en ciertos ateísmos. La realidad es que el mono, el simio, el chimpancés, lógicamente existían anteriormente, pero antes de ellos existía ya la humanidad. Por ahí hay ciertas mentiras ilustradas que las huestes anticrísticas también la ubican en ciertos libros sagrados, como es el libro Hebreos y otros más. Por ejemplo, una de las mentiras que también ha inyectado las fuerzas tenebrosas a la humanidad, ya por medio de ciertos mismos dirigentes, maestros, maestras, que han recibido mensajes telepáticos de las logias anticrísticas y se han confundido en el 16 en sus mentes, y han plasmado también por otro lado en ciertos escritos de libros sagrados de la humanidad ciertas barbaridades. A su vez otra es los adulterios directos que ha hecho la logia anticrística, y otra también pues ciertas leyes principiantes que ciertos dioses, incluso creadores de universos, galaxias, sistemas solares o planetas, han dictado a sus súbditos, a sus discípulos. Y hay que ver también obviamente dónde está el mal manejo de virtudes, dónde está el ego y la falsa personalidad de aquellos maestros, dioses, diosas que han receptado el mensaje y lo han transcribido en ciertas partes errado a causa de ello. Realmente han estado en su iniciación espiritual de 3 montañas, pero aún han tenido el ego, falsa personalidad y mal manejo de virtudes. Entonces, lógicamente, por ejemplo, te dicen en ciertos libros hebreos que existía, por decir, solo un varón y una mujer, y de ahí salió absolutamente toda la humanidad. Eso es mentira, porque está ahí directamente orientado que dice que así fue la cuestión y nadie más tiene derecho obviamente a decir absolutamente nada, sino solo lo que allí está escrito. Diferente es que se escribe en parábola, así como Jesucristo enseña ciertas enseñanzas y aclara que es parábola, o sea que no es verdad, sino que es algo alegórico, algo que se ilustra así para que la gente pueda entender directamente. Pero si vas a decir que esta humanidad ha salido solo de un varón y una mujer, Adán y Eva, entonces ellos tienen 2 hijos, Caín y Abel, y luego ¿cómo sale el resto de humanidad? Eso está en el Génesis, por ejemplo. Pero en el mismo Génesis te orienta que después de que Caín mata a Abel, le mandan una sentencia que irá por otros mundos, no por otro mundo, sino por otros pueblos, y se casará con una mujer de otros pueblos. O sea, ya había otra mujer. O sea que Eva no era la única, ya había otra mujer. Bueno, y si te pones a estudiar ya a la luz de la conciencia y científicamente, todos esos documentos hay un montón de contradicciones. Entonces hay que sacar la realidad del real Génesis y ver dónde están los adulterios, profanaciones de las logias anticrísticas y dónde están los entenderes negativos de los mismos discípulos que
han registrado ciertas informaciones, que obviamente lo endosan a Lakshmi Daimon, que fue la antigua encarnación del mismo Moisés. Entonces, a ver qué mismo escribió el Moisés y qué no escribió, pues lógicamente. En este aspecto, otra mentira terrible, por ejemplo, tienes que Noé dice que salió en una barca solo con su familia y se salvó del famoso diluvio, que jamás fue universal, solo se dio acá en el planeta Tierra, no en todo un universo. Entonces ahí también ya tienes otra mentira, otra falsedad, que ha sido universal. Y por otro lado, que salí de una barca. Jamás fue eso una barca, sino simplemente fue en naves extraterrestres, ayudadas por seres cristificados que llegaron de otros planetas, mundos, hablando física tridimensionalmente en sus naves, y ayudaron a ese rescate que se dio en la antigua Lemuria, donde vino pues ese desastre natural en el planeta. Y esa semilla de humanidad, junto con Noé, junto con su familia, y más millares de personas obviamente que practicaron los tres factores de la revolución de la conciencia, el transmutatorio, la virtualización o meditaciones de muerte del ego, y la dramatización o sacrificio por la conciencia y la humanidad, y yo es caridad infinita por la humanidad, o sea, buenas obras constantes, fueron rescatados en un éxodo de diferentes planetas de nuestro sistema solar y a lugares estratégicos en el mismo planeta Tierra, y obviamente también a el mundo intraterrestre, Shambhala, Shangri-La, Gartha, donde vive humanidad en paz y en armonía. Entonces es falso, es mentira que únicamente Noé y su familia fueron los únicos rescatados. Ahí tiene registrado otra mentira en los mismos libros hebreos, que se lo conoce también como Biblia, 66 libros. Biblia significa libros. Ahora, otra falsedad, otra mentira tienes, lo de Adán y Eva, que era solo un varón y una mujer. Eso es falso. Antes de Adán y Eva siempre ha existido las mujeres y los varones en el eterno femenino y masculino, e integrados como andróginos divinos. Entonces, antes de la raza lemúrica, que es la tercera del planeta, ha habido la hiperbórea, y más antes la primera, la protoplasmática. Se va desarrollando lógicamente en una quinta dimensión, mundo mental, y quinta dimensión, mundo astral, y a su vez va también luego cristalizándose la Lemuria en una cuarta dimensión con cuerpos hermafroditas, o sea, tenían los dos sexos, tenían un falo y un yoni, un pene y una vagina, incluido en el mismo cuerpo, y estaba incluido la mujer y el varón en eterno femenino, eterno masculino. Luego viene la famosa cristalización de esta raza en la tercera dimensión, en lo que hoy es aguas del Océano Pacífico, que eso antes era tierra, un extenso continente, y se desarrolla obviamente esto tan impresionante. Ahora, allí se da la famosa división de los sexos. Los Adanes dan a luz su eterno femenino, sus Evas. Físicamente dan a luz, se desdobla en un nacer femenino, aquello que estaba integrado dentro del eterno masculino, y que mucho más antes también ya existía la mujer como eterno femenino. Entonces allí da a luz los Adanes, o sea, millares de Adanes, a ver si han sido millones, a las millares o millones de Evas, de mujeres. Ellas nacen y van desarrollando sus cuerpos, y de ahí viene la primera pareja primordial, edénica. Y de ahí sale toda la humanidad de la antigua Lemuria. Y después de la Lemuria, después de ese diluvio, pues viene la siguiente raza, que es la Atlante, y luego se prosigue con la quinta raza aria, que somos nosotros. A su vez, el caso del mono, simio, chimpancé se da a causa de que ciertos lemures, al final de la raza, comenzaron a juntarse con ciertas bestias del entonces. Acuérdate que esa raza fue la raza de los dinosaurios y todo aquello. Se juntaron con ciertas bestias, y de ellos sale el burro, de ellos sale el mono, el simio, el chimpancé, el gorila y todos esos demás animales. Pero antes era primero la humanidad, con eso queda desbaratada y desestructurada totalmente esa parte de la ciencia, no ciencia, sino de la parte de falsa ciencia materialista, que ya ha buscado pues, y ha dado sus frutos también, creando un montón de personas ateas,
porque los confunden y los otros se dejan confundir. Acá amamos, adoramos la materia y el espíritu también, pues lógicamente, pero sabemos que sobre todo ello está la energía universal, Padre, dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, y sus hijos, los dioses, diosas, cosmocratores, Sabaots. El error del falso materialismo está en que quieren desconocer a jerarquías superiores, obviamente. Pero aún así, pues no pueden hacer ni un mosco, no pueden hacer ni una pulga, ni una hormiga, con toda esa dramática situación intelectual ilustrada que tiene, ignorancia ilustrada. Ahora existen dioses, diosas que saben hacer cuerpos de hormigas, cuerpos de pulgas, cuerpos de animales, cuerpos de personas, saben hacer cuerpos de planetas, sistemas solares, galaxias, porque tiene que ver con una supraciencia espiritual y real materia, lógico. Bien, entonces en Atlántida también se da cierta mezcla entre humanidad existente con ciertas bestias del entonces y con ciertos también monos, simios, chimpancés, y sale otro tipo de raza. También es cierto que llegaron humanidades de otros mundos, claro, eso lo tiene registrado por ejemplo en el libro de Enoch, también el libro de los gigantes encontrados en Qumran, donde te narra la llegada pues de seres. También los libros hebreos narra la llegada de los 200 Nefilims, dioses, ángeles de otros mundos que llegan en navíos. Lo de navíos pues no te lo cuentan allá, llegan en navíos y aterrizan en el planeta y se juntan con las damas terrícolas. Con eso queda también desestructurado y desbaratado aquellas mentiras que están en aquellos libros sagrados, sagrados por la parte verdadera y real, que son los libros hebreos, los 66 que lo tiene en la mayoría de religiones cristianas, en otras 73. ¿Veis? Entonces, ¿de dónde salen todas esas mentiras, esas falsedades y obviamente esa mala y falsa programación para la humanidad? Que tú no le vas a estar mal programando a tu hijo o hija con las mentiras que te vayan diciendo en las religiones, porque ellos también son mal programados por las huestes anticrísticas. Las huestes tenebrosas mal programan los cerebros de mismos dirigentes religiosos y hacen que se vaya repitiendo un montón de falsedades que no sirven para nada, no sirven ni para cuento de niño, porque le estarías poniendo mentiras, chantajes a ese niño y formándole falsas personalidades, lógicamente. Ahora, la realidad, pues, tienes que hablar, hechos son hechos y ante los hechos nos rendimos, como enseña el Avatara, y obviamente la real religiosidad y los reales sistemas religiosos están basados en la sabiduría, en el conoceros, en la gnosis, en la inteligencia, en la verdad, en los mandatos divinos, en la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia, el cumplir consciente del decálogo y más. Las huestes tenebrosas han infectado, han dañado parte de los reales sistemas existentes en el planeta. Sistemas políticos, religiosos, sociales, educativos, familiares, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente purificarlos y descartar todas esas barbaridades que nos sirven. Ahora, en cuanto a libros hebreos, y esto lo tienes que ir repitiendo en todo libro sagrado existente en la humanidad, Bhagavad Gita, Corán, Popol Vuh, libro egipcio de los muertos, tibetano, etc. Entonces has de hacer un libro de correcciones, de rectificaciones aparte, y allí vais poniendo y desenmascarando todas esas falsedades, todas esas mentiras, y dando luz a la humanidad en ese libro. Los otros libros los dejas intactos, tal cual como están. Pero obviamente la verdad es verdad y no la puedes tapar con un dedo. Entonces, con ese libro de rectificaciones, los discípulos cristianos, por ejemplo, o de cualquier religión, van primeramente al libro de rectificaciones, se dan cuenta que es falso, que es real, que es verdadero, que es confuso, que es ego, que es falsa personalidad, que es mal manejo de virtudes de los que han escrito aquellos libros, o cuáles son las leyes principiantes que han mandado ciertos dioses, diosas, o a su vez se dan cuenta dónde están los adulterios, las manipulaciones de la logia anticrística, y se despiertan y continúan luego estudiando aquellos libros sagrados. Lógicamente, el que se vuelve únicamente un fanático emocionalista de los dioses, diosas, obviamente quiere ver solo lo positivo, lo bueno existente en aquel dios, diosa.
pero también tienes que ir a analizar los errores que ha cometido aquel dios diosa, su mal manejo de virtudes, leyes principiantes que causan daño a las humanidades y por ende se generan karmas duros, y eso jamás lo vas a obedecer porque no os conviene. Te generarías también karmas duros. Pero si quiere, allá es su situación. Bien, continuando. Entonces ya vemos allí, lógicamente, que hay que despertarnos en el estudio de todos estos libros sagrados existentes en la humanidad. Bien, nosotros quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En sí somos una chispa divina. Esa chispa divina, ¿desde dónde viene? ¿Quién nos fabricó? ¿Quién nos hizo? Estamos hablando más allá de nuestro Padre Espiritual, de nuestra real ser, y que de ahí se desdobla Devi Shakti Kundalini. Nos hizo simplemente la energía universal o el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, junto con sus hijos, los dioses, diosas como cosmocreadores, Sabaots. ¿Dónde nos fabricaron? En los Ains absolutos y en ciertos eones superiores, 12, 13, etc. ¿Cómo nos hizo? Nos hizo como microdioses, microdiosas, pero en potencia. A su vez, hechos a imagen y semejanza de la energía universal. Esa chispa divina nos envía a un universo, galaxia, sistema solar, planeta tal, a pasar procesos evolutivos, entrando primeramente al reino mineral evolutivo, o sea, nosotros entramos en cuerpos de piedras, etcétera, y pasamos a lo más evolutivo, como es el oro, el diamante y más. Entonces, esas piedras están cundidas de chispas divinas elementales o ángeles inocentes. A su vez, esa tierra está cundida de los gnomos y primos de la tierra, y sobre ellos hay dioses regentes. Proseguimos después como chispas divinas por el reino vegetal. Entramos en cuerpos de plantas, ya sea en las selvas, y llegando hacia lo más evolutivo. Por ejemplo, la planta del jardín que tienes allí en tu casa, esas rosas, ahí al lado están ángeles inocentes, chispas divinas. Por ello dice el venerable maestro gnóstico Rosacruz Viracocha, maestro del maestro Aumbeor, de nuestro maestro. Tratada cada piedra como que si fuese una planta, cada planta como que si fuese un animal, a cada animal como que si fuese una persona, y a cada persona como que si fuese un ángel o Dios. De hecho también orienta. Dios duerme en la piedra, se mueve en la planta, camina en el animal y piensa y ama en el hombre. Si nosotros comprendiéramos esa máxima, entonces estamos comprendiendo el primer mandato, amar a Dios sobre todas las cosas y a la conciencia de la humanidad como a ti mismo. Ahora, de ese reino vegetal, nosotros mismos como chispas divinas, hace muchísimo tiempo atrás, a ver si millones de años, Mahambantara, en otros Mahambantaras, en otros tiempos, entonces pasamos este proceso, cuando recién llegamos a un planeta tal. Y después de ello vamos entrando al reino animal, o sea, si estuvimos nosotros como chispa divina dentro de cuerpos de animales. El cuerpo ha sido de animal, pero tú no eres, cuando pasas por ese reino, un animal, sino una chispa divina, un ángel inocente, que estás integrado en ese cuerpo. Por eso hay que tener respeto a esos cuerpos de animales, porque ahí están chispas divinas. Y en este caso que estamos viendo, chispas divinas en proceso evolutivo. Estudia libros de infierno, de diablo y karma de Samael Aumbeor. A su vez, proseguimos desde los cuerpos más densos del reino evolutivo hacia los más evolutivos. Por ejemplo, un tigre, un león de la selva hacia un gato, una paloma. Eso transcurre mucho tiempo. Entonces el gato pues ya hasta ve televisión y escucha las conversas de la casa, las ve y todo eso a las personas. Es un animal mucho más evolutivo. Ahí está un ángel inocente. Lo mismo en la paloma y otros animales evolutivos. Como por ejemplo en ese caso tienes la vaca, el toro,
que también son muy evolutivos, pero más evolutivos son los otros que vimos. Bien, después de entrar en esos cuerpos, o sea, sí pasamos por cuerpos del reino animal, lógicamente. Después de ello vamos subiendo, escalando hacia esa transmigración de las almas hacia el reino humano lunar. Antes de ello, al paso por esos otros reinos, nos asignan un cuerpo vital, obviamente en cada existencia, un cuerpo astral, un cuerpo mental causal, pero lunar, para manejarnos en ciertas dimensiones. Y las piedras, por ejemplo, son los cuerpos físicos de elementales de la naturaleza, y asimismo las plantas. Entonces cada planta tiene poderes asombrosos. Con ello podemos hacer magia y elementoterapia, como orientaba allí el avatar. Ahora, al llegar al cuerpo humano lunar por primera vez, nos asignan un padre espiritual que tiene rango en los cielos, ya sea de humano, humana, hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, creador de semillas, de plantas, de planetas, sistemas solares, galaxias, infinitos universos, mundos de materia o antimateria. Depende qué rango espiritual tiene tu padre espiritual y cómo te ganas ese tipo de padre espiritual de acuerdo a lo que has hecho en los reinos de la naturaleza como elemental. Nos asignan a su vez allí 3000 ciclos de 108 vidas para ver si nosotros logramos nuestra autorrealización íntima, y si no quieres autorrealizarte, pues a que vivas en los mundos físicos tridimensionales con más salud, más amor, si haya dinero en los mundos, dinero, prosperidad físico-conscientiva, de cuna urna en cada ciclo de 108 vidas. Si la persona no se autorrealiza, entonces ¿qué pasa? Viene una involución. Antes de eso cae espiritualmente, luego cree el ego, y en medio de todo eso viene una involución a nivel psíquico, psicológico. Entra después a los mundos infiernos, pero antes de entrar a los 9 círculos dantescos va pasando por el reino animal involutivo, entrando a cuerpos de animales involutivos, al cuerpo de mono, a cuerpo de simio, a cuerpo de chancho, a cuerpo de cuy, a cuerpo de gallina, de cabra, de perros y más. Y después de ello va para los mundos infiernos. ¿Para qué va allá? Para que las energías del lugar de nuestro Señor el Cristo, Christus, Satanás de Dios, una energía sagrada desdoblada del Espíritu Santo, junto con la Madre Virgen que te Proserpina, destruyan, acabe, transforme a polvera cósmica los egos que hemos creado, o sea, posible, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más, que hemos creado en un ciclo de 108 vidas, y que nos hemos autoencarcelado nosotros mismos, en chispa divina, alma, esencia, dentro de todos esos egos, en este ciclo de 108 vidas. Y si la persona no quiere revolucionar su conciencia y practicar los 3 factores, el nacer transmutatorio, la virtualización o muerte del ego, la dharmatización o sacrificio por la conciencia de la humanidad, o sea, no quiere escalar desde una gnosis básica hacia una gnosis nirvánica ni hacia una gnosis a especificación, ¿qué pasa? Va para la involución después. Tiene que liberarle pues Dios. ¿Y cómo lo libera? Por medio de su Hijo, nuestro Señor Cristo, Satanás de Dios, que nada tiene que ver con Satanel, el ángel Dios caído que llegó de otra constelación y creó la élite también de los satanes anticrísticos demoníacos. Ese es otro caso. O nada tiene que ver con Yahvé, el ángel Dios caído, con Moloch, con Lucifer, etc. Esta energía destroza los egos, uno queda nuevamente en chispa divina, eso en cientos, miles o millones de años, de acuerdo a la calidad de egos que ha creado cada quien, queda después como en chispa divina, puro, y otra vez sube por los mismos reinos, mineral, vegetal, animal, llega al reino humano, prosigue otro siglo de 108 vidas, y así en la rueda del samsara, 3000 ciclos de 108 vidas. Si no se autorrealiza, al último ciclo que pasa, la última vida igual, creó el ego, cayó espiritualmente, rueda para los mundos infiernos, queda como en chispa divina, y se vuelve un elemental de la naturaleza, al servicio de los dioses diosas. No quiso autorrealizarse, no quiso subir al estatus de su carrera de dios diosa. La divinidad le respeta aquello. Entonces ahí vemos que el fuego, tierra, agua, aire, éter y más están poblados por poderosos elementales de la naturaleza. Son 7 elementos de la naturaleza. Acá estamos viendo hoy 4, pero también hay el éter, el quinto, el akash, hay la energía etérica, pranas y más. Para que se condense fuego, tierra, agua, aire, éter y más, entonces primero existen energías más superiores, la energía akáshica, los tattvas,
Entonces hay el Tattva de la tierra, que sería Prithvi, del agua, que sería Vayu, del aire, que sería, del agua, que sería Apas, del aire, que sería Vayu, y del fuego, que sería Tejas. Esas son energías, principios divinos, atómicos, fuerzas, energías del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están latentes en esos principios. Luego se va condensando ya lo que vemos acá: el fuego, tierra, agua, aire, éter y más. Revisar también el libro Introducción a la Gnosis de Samael Aun Weor, acerca de los tattvas. Y también el libro del maestro gnóstico Viracocha, que también nos habla sobre los tattvas. ¿Veis? Ahora ya comprendemos que los elementales de la naturaleza están a nuestro servicio. Vamos a ver cómo se hace la práctica teúrgica para utilizarlos, para nuestro beneficio conscientivo, con magia blanca crística de Dios. Ahora, ¿qué pasó allá en la antigua Lemuria? Imagínate las situaciones que se van dando. Ya viene la división de sexos, como vimos, se desarrollan las Evas, las mujeres, y luego cometen un terrible error algunos mismos dioses de las logias blancas gnósticas de Dios manifestado e inmanifestado. Buscan hacer que la humanidad no utilice en el entonces sus órganos sexuales, que ya Dios mismo, o sea, el superior, la energía universal, el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, les dio. Entonces, a causa de ello, obviamente, la humanidad del entonces sufrió muchísimo, es obvio. Y buscan, en este caso, que en parte hasta vayan dañando los órganos sexuales por no utilizarlos. Órgano que no se utiliza, órgano que se atrofia; órgano que se utiliza, órgano que se desarrolla. O sea, se da más o menos situaciones como en algunas religiones también, que obligan sutilmente y esclavizan a sus propios dirigentes, sacerdotes, misioneros, monjas, yogis, fakires, a que no utilicen sus propios órganos sexuales, su falo, su yoni, que ya Dios mismo les puso y les instaló en ese cuerpo, y que les instaló también un placer erótico sexual a que lo disfruten todos los días, que los cuerpos estén sanos. Entonces, casi igual se va dando allá en la antigua Lemuria. Ciertos dioses, diosas de las mismas logias blancas que ya estaban en el planeta, algunos llegados, otros que reencarnaron, entonces quisieron manipular, quisieron hacer que la humanidad utilice sus órganos sexuales solo cuando ellos querían. O sea, al antojo del mal manejo de virtudes de ellos, o de acuerdo al antojo de ciertos egos o falsas personalidades que aún tenían o crearon aquellos venerables dioses. O se han habido cristificados, entonces lógicamente ellos ya no tienen ego ni tienen karmas, pero sí hay mal manejo de virtudes. Creían y hacían, obligaban a la gente que para tener el acto sexual tan natural que lo pueden tener día a día, simplemente caminen 2-3 días o más a ciertos templos de las logias blancas, y que ya recién pueden utilizar su falo, su vagina, y podían utilizarlo solo únicamente para traer hijos. O sea, querían ponerles un sistema tal cual como del reino animal en parte. El reino animal, la mayoría tienen un sistema de utilizar sus órganos sexuales solo para procrearse, y eso quisieron instalarlo a la humanidad del entonces, y a un inicio lo lograron. Entonces eso obviamente es algo injusto, es algo donde los dioses diosas se generaron terribles karmas duros por causar daño a las humanidades y hasta ciertos traumas psicológicos que hasta la fecha durarán. En medio de esto, ¿qué pasa? Llegan dioses más exaltados de otros infinitos universos, o a su vez Dios, la energía universal,
viendo todas esas barbaridades que se daban, entonces hace que reencarnen ciertos dioses más exaltados en el planeta, gnósticos de las mismas logias blancas, de Dios manifestado e inmanifestado. Y obviamente ellos comienzan a combatirles semejantes barbaridades que pusieron los otros dioses mismos que ya realmente tenían rango de dioses. Bienvenido. En medio de eso, claro que se dan mismas peleas y guerras entre los mismos dioses gnósticos de las logias blancas. Se chocan entre ellos, porque lógicamente veían que los unos estaban, los otros estaban incorrectos y que querían esclavizar a la humanidad bajo sus falsos sistemas sexuales, y que a causa de ciertas virtudes mal manejadas, entonces estaban enseñando una sutil magia negra a la humanidad. ¿Veis? Entonces los otros dioses de la logia blanca obviamente se chocaron contra los otros mismos, contra sus mismos hermanos, lógicamente, un son de justicia. Y a su vez, en medio de todo ello, aprovechó obviamente la logia anticrística. Aprovechó Yahvé, Moloch, Chandramelech, Lucifer y más para también sus planes. Entonces obviamente ellos también le dijeron a la humanidad del entonces, pues, que se despierten, que pueden utilizar sus órganos sexuales, porque Dios mismo les dio, pues, lógicamente. Acuérdate que el diablo más sabe por diablo, por viejo que por diablo. Y no les estaban diciendo mentiras, les estaban hablando verdades, lógicamente, y sabían que los otros dioses de la logia blanca estaban confundidos en parte de su ego o mal manejo de virtudes, y estaban causando daño y generándose archikarmas. Y se dio esa situación de choques, guerrillas también contra las logias negras anticrísticas. En medio de todo ello, Jehová, obviamente, Dios de los ejércitos celestiales, uno de los tantos dioses existentes y creadores de este infinito universo. Acordémonos que este es uno de los tantos de millones de universos existentes, y que sobre todos los dioses diosas está el Padre Dios único universal, Padre dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Entonces, obviamente, Jehová pone orden en el planeta y orienta a la humanidad claramente que has de gozar del árbol del bien. ¿Qué es el árbol del bien? El sexo. Con suprasexualidad, con tantrismo blanco, o sea, con castidad. Da el sistema de que te juntas por amor y para amar a la pareja, o parejas, que Dios te bendiga. Acordémonos que Adán tenía 2 esposas, Lilith la primera y obviamente Eva la siguiente, y a ver si tuvo más. Entonces da el sistema sexual que se junte por amor y para amar en el acto sexual, que pidan allí salud, amor, prosperidad físico-conscientiva. Como no tenían aún el ego, pues disfrutaban de esa magia sexual. Y que luego de ese disfrute sexual se desconecten en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin derramar, sin botar, sin sacar, sin eyacular, sin emitir de los órganos sexuales ni una gota de semen, o sea, no fornicaban. Y así obviamente iban para un estatus de una gnosis básica hacia una gnosis nirvánica y hacia una gnosis cristificación. O sea, comenzaban su carrera de dioses diosas ya para humanos, humanas solares, hombres, mujeres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, creadores de semillas, de planetas, de sistemas solares, galaxias, infinitos universos. Entonces eso permitió el Señor Jehová que gocen del sexo, que era algo natural que ya Dios mismo, el más superior, instala en los cuerpos, los órganos sexuales, y el placer mismo que está en ti para que lo disfrutes, obviamente, continuamente y persistentemente. Ahora les orienta que obviamente no caiga en el árbol del mal. ¿Cuál es el árbol del mal? Que se asemeja y está dentro del mismo árbol del bien. El árbol del mal es la fornicadera, la eyaculación del semen. Entonces ahí tenéis claramente en Levítico 15 que la persona que eyaculaba, perdía, sacaba, emitía el semen, quedaba inmundo hasta el atardecer. Y obviamente le van sacando de ciertas cámaras iniciáticas del astral y va cayendo de su rango de Dios diosa a una persona común. Y de ahí otros se desdoblan para las huestes
anticrísticas tenebrosas. ¿Veis? Y algunos se transforman en demoniados. Acordémonos que uno es Jehová y otro muy diferente es Yahvé y Yahweh, son dos muy diferentes. Como que uno es Jesucristo, el que se crucificó por todos nosotros, por la conciencia de la humanidad, y otro muy diferente es Jesús, el que va al prostíbulo, el que fuma, toma, se emborracha, pelea y todo aquello. Son dos muy diferentes. Pero algunas personas confunden al Señor Jehová con un montón de demoniazos y los chantajean. Obviamente esos son planes también de la logia anticrística, que mal confunde a ciertos dirigentes esotéricos y les pone esas situaciones. Acordémonos que Samuel Ambeor en su libro La Revolución de Bel orienta lo que le pasó a Yahvé, lo que Dios, la energía universal, y lo que los dioses diosas y la ley divina ordenaron para Yahvé. O sea, estamos hablando ahí lo que ordenó el Señor Jehová, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Judío, Otán, Thor, etc. Ordenaron al arcángel Samuel Ambeor, el quinto de los siete, obviamente prender a Yahvé, a Lucifer, Moloch, Andramelech, etc. Y encarcelarlos en ciertos infiernos de la luna, ya están. Entonces despertemos. Uno es Jehová, otro es Yahvé. No se duerman. Bien. Ahora, si en algunas religiones la logia anticrística malintencionadamente ha puesto en mismos libros sagrados el nombre de Yahvé y Yahweh, es para que los incautos lo adoren. Pues lógicamente, solución: adora a la Santísima Trinidad, a la Virgen, adora a Dios, a la energía universal. Y puedes pedir a tus hermanos religiosos de otras élites cristianas o evangélicas una Biblia con el nombre de Jehová. Ahora, si no te cae bien, no vibras con Jehová, pues no hay drama. Pone el nombre de Dios simplemente y ya está. O adora a lo que es la Madre Virgen María, a Jesucristo, o simplemente al Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Si eres romano, adora a Júpiter, un dios de pie al espíritu, de las logias blancas. Bien, entonces, lógicamente, Jehová ayuda a la humanidad y pone orden para que disfruten normalmente del acto sexual y se acabe esas manipulaciones, esas esclavitudes sutiles de estar jalando a la gente a 3, 4 y más días con estrés, cansancio y todo eso, a los templos, a que recién ahí tengan solo el acto sexual. Les da libertad Jehová a que disfruten del sexo con la suprasexualidad y más bien ya inicien de una vez su carrera de dioses diosas. Entonces, obviamente, lo que les dijo Jehová en cuanto a que podían disfrutar de la dicha sexual, del árbol del bien o de lo positivo del sexo, lógicamente era verdad, pero las huestes anticrísticas también se valieron de esa verdad y le hicieron ver a la humanidad que, claro, podían disfrutar del acto sexual libremente en sus casas. Porque, lógicamente, Dios, la energía universal, no va a estar manipulando esa situación. Ese erotismo sexual y ese deleite sexual, las personas, por amor y para amar, en pareja, se van juntando y disfrutando de ello, algo tan natural. ¿Veis? Tampoco Dios, la divinidad, te va a imponer que disfrutes ello únicamente dentro del matrimonio, ¿no? Ya vemos el caso ahí de Jesús el Cristo, que disfruta de mucho erotismo sexual, de magia sexual, uno de los máximos representantes también de Jehová que ha llegado al planeta, y obviamente disfrutó de la magia sexual desde su soltería, tanto en tierras de Jerusalén como en tierras de Egipto. Practicaba ya magia sexual, o sea, el acto sexual que es natural practicar por amor y para amar con la pareja, y lo practicaba desde su soltería, algo tan naturalmente, obviamente. También tienes otros casos de otros iluminados que desde la soltería lo hicieron, como Francisco de Asís, la Madre Teresa de Jesús con el sacerdote Juan de la Cruz, se amaron sexualmente desde su soltería. Y esos son principios eternos para ayer, hoy y siempre, a toda persona pues que quiere utilizar sus órganos sexuales. Ahora, si lo quiere practicar también ya dentro de un matrimonio
en unión libre o por rito religioso o registro civil, libre es pues. Los misterios del amor universal también ya lo va enseñando también ahí con Adán y sus dos esposas. Por ello también Cristo gnóstico Krishna tiene 16.108 esposas y practica la sexualidad, el sexo con todas ellas por amor y para amar, con suprasexualidad, transmutación, con el arcano AZF. Bien, entonces los planes de la logia anticrística obviamente era captar también discípulos y lo lograron. Pero ellos comenzaron a enrumbar a la humanidad, por lo que el Señor Jehová les orientó que no vayan a la eyaculadera de los sémenes, o sea, a la emisión del semen que está claramente en Levítico 15. Y muchas personas pues se desbandan y caen en la fornicación y van bajando de los cielos de ciertas cámaras espirituales, no bajando sino rodando, cayendo. Y en el mundo físico van siendo sacados obviamente de ciertas instituciones de logias blancas que en el entonces ya había y que se llamaba también y que estaban ubicadas esas instituciones en el paraíso, o sea, una cuarta dimensión también, y también en el mundo físico tridimensional, porque obviamente si entras ya a tu carrera de Dios-diosa, pues en ese caso ya no hay personas que están en la eyaculadera de los sémenes, sino personas que practican por el resto de la vida la suprasexualidad. Entonces, ¿qué pasó con el resto de la humanidad? Obviamente comienza la fornicadera y comienza la creadera de los egos, de posible, pereza, orgullo, codicia, la locura, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias y más, y el autoencarcelarse de esto del propio ego que se ha creado. Y obviamente entre todo eso queda una humanidad común y corriente y otras que se volvieron discípulos y discípulas de las logias anticrísticas, o sea, de Yahvé, de Moloch, Chandramelech, Lucifer y más, Satanael y más. Y así se dio una desviada en el planeta. Algo extra hubo. El planeta pues chocó contra el planeta Tierra cierto meteorito inmenso, y eso causó que había muchas convulsiones en los elementos de la naturaleza en el planeta, y a su vez corría el riesgo de claudicar la vida en el planeta. Si eso se hubiese dado, no estuviéramos la humanidad entonces acá, y no se hubiese dado la raza Atlante tampoco, ni concluido la Lemúrica. Entonces vino comitivas de otros mundos, como el ángel Sakaki y más, llegaron al planeta en naves extraterrestres, y obviamente ayudaron a la humanidad, analizaron el caso y resolvieron poner a toda la humanidad de entonces, los que estaban caídos y no caídos, el famoso órgano condartiguador, que es una especie de átomos de Cristo Lucifer de Dios, que Cristo Lucifer de Dios nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, ese es otro caso. Las energías de Cristo Lucifer de Dios son desdobladas del Espíritu Santo, Dios de Dios y dador de vida. Esas energías, cuando se instalan en la persona y se activan más, pues hace que la persona quiera vivir en el planeta, formar su familia, su casa, su mundo. Porque los lemures pues no querían vivir en el planeta. Cuentan que incluso hacían ciertas fosas comunes y se autosuicidaban a voluntad, generarse terribles karmas duros por irse contra el quinto mandato: no matarás, ni te automatarás. Entonces, al hacer esto, esta comitiva sagrada estabilizó la vida en el planeta, y las personas siguieron captando energías cósmicas, retransmitiéndola al planeta, y se equilibró esa situación. Pero cometieron un grave error aquella comitiva de sacarnos a desatiempo aquel órgano. Entonces después tuvo que venir otro arcángel, un dios poderoso, lo hizo y nos sacó ese famoso órgano condartiguador. Pero ya el arcángel Sakaki se echó su terrible karma duro porque cuadró a desatiempo sacar ese órgano, sacaron a desatiempo. Y eso quedó gérmenes del ego en toda la humanidad del entonces, y vino una caída en masa mayor. O sea, si no nos hubiesen puesto el órgano condartiguador, igual iba a haber caída edénica en el planeta, pero no con la magnitud de toda una humanidad. En otros planetas, en otros mundos también se dan las caídas edénicas, pero no a la magnitud que se dio acá, a causa de lo que ya vimos que tuvieron que hacerlo. Pero el error se echaron y se generaron
aquellos dioses gnósticos cristificados, terribles karma duros, ya lo pagarían también, o lo tendrán que pagar. A su vez, la logia anticrística, obviamente, por echar su magia negra y desviar más gente a la fornicación, al árbol del mal, se echaron también terribles karma duros. Y los dioses, diosas, que comenzaron a manipular por medio de la parte sexual a la humanidad, también se echaron terribles karma duros. De ahí viene ciertas falsas leyes que las personas, obviamente, hacen un tipo de, incluso dentro de las mismas familias, un tipo de sutil prostitución o sutil chulerío para hacer que sus hijos o hijas utilicen los órganos sexuales cuando ellos quieran y con las personas que ellos quieran. Esto obviamente con muchísimas excepciones. Y que comienzan a manipular por ciertas religiones que están mal programadas por las logias anticrísticas en cierta parte y obligar a la gente que se han de casar con el que quiera el padre o la madre. O sea, no por amor, sino por ciertas conveniencias de dinero, de codicia, o ciertos egos de orgullo o de ira. Y se mal programaban, o se han mal programado también hasta ciertos reyes y reinas a semejantes barbaridades. El amor va más allá de todo eso. Imagínate lo que le pidió el padre de la mujer que iba a ser del rey David, que iba a ser rey, para casarse con la hija de él. Le pidió que le traiga 200 prepucios. Y si le traía eso, le daba la mano de la hija. Entonces el otro pues tenía que despertarse en el entonces y entender que el acto sexual es por amor y para amar, obviamente, y no se necesita de los permisos de los egos, de los padres o madres o familias, porque eso no conviene, pues no sirve, ¿veis? Y eso viene ya de ciertas manipulaciones que se va en el tiempo haciendo ciertas falsas tradiciones que dejaron a aquellos dioses diosas que comenzaron a manipular con sus falsos autoritismos y abuso de autoridad a la humanidad de la antigua Lemuria, en medio de todo ello que se dio, como hemos visto, estimados, estimadas. Bien, seguiremos. Acordémonos que también en las prácticas de Bajroni Mudra, masajes sobre los órganos creadores, igual te retiras de la práctica en perfecta castidad, sin derramar, sin perder, sin eyacular jamás en la vida la energía sexual. Eso lo tenéis en el libro La Macería Tibetana del Arcángel Samuel Ambeor. De estas situaciones que se dio allá también va emergiendo enseñanzas de la logia anticrística, de tantrismo negro, pero ya un tantrismo negro para que las personas se conviertan en magos negros, magas negras, en anticristos, demonios, con poderes. Los magos negros, magas negras son los egos reforzados con ciertos poderes de incluso transmutación, pero dirigido hacia el mal, hacia lo negativo. Hay otro tantrismo negro que lo practica la humanidad con excepciones. Entonces, ese sistema también es un sistema sexual mal heredado del reino animal. Ves que el reino animal se junta el macho con la hembra, eyacula precozmente y ya vienen los críos crías. ¿Qué hace la humanidad con excepciones? Igual pues. Pero tú estás en cuerpo de persona, humano lunar. Ahora puedes ir escalando a otro tipo dentro de tu mismo sistema sexual de tantrismo negro, algo más superior. Entonces, si no, la persona va a estar expuesta únicamente al condón, al preservativo, a las pastillas anticonceptivas, que obviamente también Dios mismo dio una sabiduría para que personas hagan ello, para que lo utilicen una élite de la humanidad que vive un tantrismo negro. Entonces, en vez de que tengan 10, 20, 30 hijos, y ya ciertas damas al borde de la muerte, por esa situación de dar a luz tanto hijo e hija, otras situaciones, entonces mejor, obviamente, Dios les ilumina a cierta élite científica y médica para que saquen algo alternativo, que sirve y ha servido mucho a la humanidad, pero también te trae ciertas consecuencias, pues, lógicamente, porque en medio de todo eso, también mete cuchara a la logia anticrística y busca que parte de eso sea fabricado medio tóxicamente. Siempre hay esas guerras de logias blancas y logias negras. Ahora, otro, por ejemplo, la logia tenebrosa ya incentiva a las ligaciones totalmente, o sea, deportivamente, y otra a las extirpaciones de útero.
Eso a nombre de logias blancas tiene que ser solo en casos extremados de vida o muerte de aquella persona. Si no, no, porque si no te va a atrasar después en tu carrera de Dios Diosa si te decides ir para allá. Ahora, algo más superior tienes que disfruta del árbol del bien, del sexo, obviamente, porque eso es algo natural. Y disfruta tú de tu presexualidad hasta que llegue a tus 18, 21 años o más. Entonces desde los 14 años tú puedes practicar el Vajroni Mudra para que el cuerpo se vaya desarrollando. Vajroni Mudra es masaje sobre los órganos creadores que vimos y te retiras sin perder, sin derramar, sin eyacular el séminis jamás en la vida si es que quieres practicar la suprasexualidad. O sea, para que no caigas en masturbación, que eso después te debilita el cuerpo y el cerebro a causa de que botas lo mejor en el semen, en los espermas, en los óvulos y semen de la mujer que está en sus glándulas de Skene, su semen, a 5 o 7 centímetros de la entrada uretral. Ahí tienes tu próstata femenina. Eso está hecho con lo mejor de lo que la persona tiene, vitaminas, minerales, con lo mejor que comes. Ahí están proteínas, ahí está Dios mismo, fuerzas del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está energía solar. Los granos le prende el sol, comes y lo mejor va a ser tu jalea real, tu energía, tu anseminis, y tus espermas y óvulos. Entonces cuando ya vas entendiendo lo que tienes en tus órganos sexuales, obviamente puedes darle otro uso más superior, como vimos con la suprasexualidad. En el tantrismo negro te va a servir mejor que tengas el acto sexual, disfrutes de esa dicha sexual y obviamente te retires antes de eyacular el semen. Si hay que tener un poco de telema, de voluntad, y retirarte, y la eyaculación puedes hacerla fuera de los órganos sexuales de la dama. ¿Veis? Ya que si lo hace dentro, tal cual como el reino animal, entonces lógicamente en vez de ese disfrute sexual va a ser un estrés sexual y luego te van a ir consecuencias, porque con algunas excepciones, porque se pueden dar hijos e hijas que no has querido aún. Entonces en ese caso obviamente utilice el otro sistema que vimos para tu sistema de tantrismo negro común, que ya la humanidad lo tiene aprendido desde siempre y que vive en el acto sexual y eyaculando el semen. ¿Veis? En ese caso Dios mismo, la energía universal, ahí lo permite, porque por ello sigue habiendo humanidad con ese sistema. Es un sistema para una élite que quiere vivir así. Y es tu semen y son tus órganos creadores. Y si la persona no quiere seguir su carrera de Dios Diosa, ¿quién le va a obligar a que transmute? Ni el cura, ni la monja, ni la Isis, la sacerdotisa, el sacerdote, el misionero, el instructor, el pastor, el yogi, el lama, te van a obligar, porque ese es tu cuerpo, tus órganos creadores. Pero obviamente ahí tienes algo mejor. Entonces con lo que vimos allí ya te vas a evitar de utilizar el condón o las pastillas anticonceptivas que traen ciertas alteraciones a la salud y a la vida. Pero allá usted verá si lo utiliza o no lo utiliza, obviamente, y si practica o no practica aquello. Acuérdese que la persona que cada vez que derrama el semen dentro de la vagina de la mujer, entonces eso después se va a podrir, pues. Se va a dañar dentro de los órganos creadores de la dama y le va a traer infecciones a ella y también al varón. ¿Veis? Bien, hay otro sistema sexual, el gris, como enseña el maestro Samuel Ambeor también en el libro Matrimonio Perfecto, tantrismo negro, gris, blanco. El tantrismo gris, en unas tienen el acto sexual con castidad, o sea, no derraman el semen, y en otras derraman el semen, fornican, y así se la pasan toda la vida. Pero es un sistema mejor antes que el negro. Este otro sistema igual va a servir mejor para pastores, ministros, sacerdotes que viven solo en tantrismo negro. Mejor aprende allí parte de castidad y ahí ha de comprender algo de Levítico 15. Entonces se da cuenta que cuando eyacula, fornica, obviamente tiene más debilidad en el cuerpo, pero cuando tiene el acto sexual y transmuta, se siente más fuerte, más poderoso, tanto el varón como la mujer, y hasta más salud tiene, más energía en el cerebro. Ahora puedes escalar a un sistema un poco más superior, el
tantrismo pre-blanco. 3, 6, 9, 12 meses ahorras tu enseminis, tienes el acto sexual y no derramas la energía sexual. Y si practicas el Bajroni Mudra, porque aún no tienes pareja, igual. Pero después de ese tiempo, la persona derramará el semen, la energía sexual, porque es su sistema. Y así se la pasa. Y después de nuevo 3, 6, 9, 12 meses ahorra y se la pasa así. Sepa que el tantrismo pre-blanco, gris o negro, no va a ir jamás para el reino de los cielos. Después de un ciclo de 108 vidas, rodará a los sagrados mundos infiernos para la purificación que ya vimos anteriormente. Quiere escalar para el sagrado reino de los cielos, pues lógicamente tiene otro sistema sexual, como ya vimos, la suprasexualidad practicada por siempre. Pero bueno, el tantrismo pre-blanco igual le va a servir mejor que los otros, pero vea usted cuál más le conviene. Pero quiere escalar para su carrera de Dios-Diosa, pues ya tiene la suprasexualidad. Algo muy importante en la presexualidad, que las personas ya de 14 en adelante hasta 18, 21 años van preparando sus órganos sexuales. El cuerpo ya de 18, 21 años estará ya desarrollado y la persona desde cuando quiera podrá tener la relación sexual por amor y para amar. O sea, ya en la soltería, ya en amores tántricos, ya en el enamorar, ya en el noviazgo, ya en una vida prematrimonial o en un matrimonio de unión libre o registro civil o rito religioso. El acto sexual lo harán cuando lo sientan por amor y para amar, pues obviamente. Lejos de traiciones, fornicaciones, cachos, cuernos, o de acuerdo a la conciencia, si es que quieres ya ir escalando para una carrera de Dios-Diosa. Ahora, si no quieres ello, pero quieres tener otro sistema sexual, pues ya vimos. Lo que sí, nada ni nadie te va a manipular para querer impedir que utilices sus órganos creadores o tengas la relación sexual tan natural. Pero acuérdate que hay los karmasayas. Cuando la persona tiene el acto sexual con otra persona, automáticamente se suelda, se liga a los egos, a los karmas, a los destinos de esta y de otra vidas, de la persona con la que tuvo el acto sexual y de todas las otras personas con las que tuvo el acto sexual y todas las demás que tuvieron allí, de toda esta vida y de todas las otras vidas. Por eso no te conviene, te conviene mantenerte obviamente en otro estatus de átomos más vírgenes. Pero acordémonos que la virginidad se logra con la misma magia sexual. Ya tienes el caso ahí de la madre del Nazareno, María, que practicó magia sexual con José para lograr su virginidad. Tuvo más hijos físicos, claro, también. En la suprasexualidad, cuando quieres tener hijos, pides a Dios, a la divinidad, te manda un hijo de luz. Ve ahí el libro amarillo de Samuel Ambeor. Y en este caso, 9 meses, la pareja no tiene el acto sexual, pero sí tiene prácticas de Diana Carezza, besos, abrazos al desnudo, el falo sobre el Johnny, pero sin penetración. Y ese 9º mes viene el anunciar de Dios cuando van a tener el acto sexual. Y obviamente recién viene la introducción, antes la dama ha preparado sus órganos sexuales para que no haya lesiones. Y del varón se desprende solo un esperma que fecunda solo un óvulo. Y viene un hijo de los 9 sus dolores mortales en el parto. Y viene un hijo con otras características que ya veremos en otros temas más profundamente. Acuérdate de la sociedad Oneida, que la persona que fundó esa sociedad ya se le murieron 4 hijos y a su vez la mujer estaba al borde de la muerte, ya estaba embarazada también del 5º y la misma situación. Por suerte nació el hijo y no murió la mujer ni el hijo. Entonces él decidió que iba a investigar otro tipo de sistema sexual para ayudar para solucionar parte de esa situación. No había ya oficialmente los condones ni los preservativos. Y obviamente si no encontraba otro sistema sexual, ¿qué podía pasar allá? Entonces ahí sí, casos extremados de vida o muerte de la mujer, le tocará pues una ligación. Pero que después ya en la iniciación irá más lento y en cuestiones alquímicas, solares, que ya veremos después, en otros temas. Entonces a él, gracias a Dios, siquiera encontró el tantrismo gris y parte de lo que es el pre-blanco. Entonces practicaban un tantrismo pre-blanco, tenían el acto sexual, después ya, y no eyaculaba el semen. Entonces se dio cuenta que se sanaba, se curaba, y la mujer ya no tenía esas situaciones pues de malestares en el cuerpo ni en el útero, y ya no quedaba embarazada.
O sea, si a él le hubiesen dicho antes, siquiera, mira, oye, para que no muera tu mujer y no se te dé estas situaciones tan terribles, mejor ten el acto sexual y no derrames dentro del útero, derrama fuera de la vagina y de los órganos creadores de la dama, y luego no vuelvas a penetrar porque toda la uretra está llena de espermas y puede darse una nueva fecundación, sino más bien ten el acto sexual ya después de aproximadamente 24 horas, le hubiesen hecho un gran favor a aquel personaje y no se le hubiesen muerto 4 hijos, ni la mujer al borde de la muerte. Pero por ciertos dogmas o fanatismos, tal vez religiosos, sociales, políticos, familiares, nadie le habló claramente y mira lo que pasó. Como no hubo aún el condón, no hubo el preservativo, peor, se le complicaba la cuestión, ¿veis? Y como diariamente tenía sus millares de espermas o ensémenes y su apetito sexual, y la dama también, sus millares de óvulos y su ensémenes, y lógicamente tenían esa potencia sexual tan natural que Dios les brindó y querían disfrutar del sexo, pero no sabían otros sistemas. Imagínate vivir en medio de ese estrés. Entonces, mejor, ya cuando aprendió el tantrismo preblanco, fue una ayuda muchísimo. En el caso de ellos, derramaban la energía sexual, la eyaculaban, la botaban, la sacaban, la emitían de los órganos creadores solo cuando querían tener hijos, porque no sabían el otro sistema superior que ya vimos. ¿Veis? Entonces, obviamente comenzó a practicar, le funcionó aquel sistema, y luego juntó 30 parejas, hizo la sociedad Oneida y les enseñó el mismo sistema. Luego de unos años, los científicos comenzaron a hacer estudios de esta sociedad Oneida e investigaron que las mujeres no se enfermaban a cada rato el útero, los hijos traían cuando ellos querían, con la bendición de Dios, pero en ese caso sí, obviamente eyaculaban el semen. Pero antes, en el acto sexual, gozaban del acto sexual, gozaban del árbol del bien que Dios Jehová ya siempre ordenado que gocen, pero obviamente no tenían todas esas otras nefastas consecuencias. Entonces ahí sale la famosa sociedad Oneida. Si es que ellos hubiesen sabido totalmente la suprasexualidad, imagínate, van hasta para su carrera de dioses diosas, junto con la eliminación de los egos, las meditaciones de muerte budista y obviamente junto con las obras positivas por las demás personas. Esto que estamos hablando aquí es científico, es comprobable. En cuanto a la suprasexualidad, tú puedes comprobar en tu propio cuerpo el beneficio que vas a tener cuando transmutas la energía sexual por amor y para amar. Pero usted verá, por ejemplo, ahorita estamos en la primera cámara inicial pública, este primer nivel inicial junior, usted verá qué tipo de sistema sexual quiere tener. Si quiere seguir con el tantrismo negro, gris pero blanco, pues imagínese, Dios le da permiso, Dios le respeta su libre albedrío, entonces ¿quiénes son las otras personas para no respetar? ¿Quiénes somos nosotros? Pero ahora también le aclaramos, si quiere iniciar su carrera de Dios diosa, pues escale a la suprasexualidad por el resto de la vida, tenga el acto sexual y no eyacule la energía sexual jamás en la vida, y dedíquese a una vida recta, cumplir los mandatos divinos, el decálogo, práctica los 3 factores, nacer, morir, sacrificio, o nacer, virtualización, dharmatización. Vea usted. Bien, y obviamente si tiene por ejemplo tantrismo negro, quiere seguir con tantrismo negro, gris, pero blanco, igual puede mantenerse dentro de la iglesia gnóstica, lógicamente en un primer nivel. Hay también cierta parte de liturgia pública con rituales para que disfrute de una parte religiosa, porque obviamente cumple otros mandatos, no roba, no mata, y etcétera, pero no quiere iniciarse para Dios diosa. Bueno, manténgase en el primer nivel inicial junior por el tiempo que usted quiera. Si quiere vitaliciamente así, pues listo. Igual va a tener en la vida más salud, dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva, practicando una gnosis básica que le va a servir para este y las futuras vidas, porque no está obligado para lo demás. Pero si quiere, ya sabe, ahí hay algo positivo y algo más superior en que puede transformarse usted. ¿Qué tal que sale de un Dios creador de universos o una diosa? Vea usted. Bien, sepamos claramente que del tantrismo pre-blanco, gris y negro, pues ya sabemos, después de un ciclo de 108 vidas, era para la involución, para los procesos que ya vimos anteriormente. En la presexualidad, algo muy importante del Bajol y Mudra, el maestro Samuel Ambeor lo da en el libro Ejercicios de la Macería,
claramente hay una parte de Bajroli Mudra que él mismo se pone a hacer el ejercicio sobre la ropa y masajea sus órganos creadores y transmuta. Y enseña que hay otro tipo de Bajroli Mudra que lo hace directamente sobre los órganos sexuales, que estén las manos limpias para evitar bacterias y todo aquello. Y acuérdense que hay Bajroli Mudras más fuertes. Obviamente entre 14, 15, 16 años, o 17, 18, o hasta más, o menos, hasta 16, practica un Bajroli Mudra suave. Utiliza los millones de espermas, ensémenes, óvulos, ensémenes, para que hagas actives tu planta de energía solar transmutatoria, dante vida con tu propia energía sexual y disfrutando del árbol del bien con ese erotismo sexual. Eso nadie te puede impedir. Ya Dios mismo hace que se erecte tu falo y que tú, dama, tengas tu apetito sexual, y eso es para que lo utilices. Pero acuérdate que el cuerpo recién está desarrollándose para una relación sexual en pareja. Es mejor, orienta la sabiduría universal entre 18 y 21 años, si es que así lo quieres, o en adelante en la vida, cuando quieras, ya con la pareja, porque el cuerpo ya se desarrolló. Ahora, habrá parejas que ya antes tuvieron el acto sexual, entre 14, 15 y 16 años, ¿quién es para meterse contra esos amores reales? Muchos amores así han durado hasta la vejez y son más ejemplares que otros que se han casado por los muchos ritos religiosos, igual ya se han desbaratado y divorciado. Pero en este caso, acordémonos que las personas pues menores de edad tienen una responsabilidad conscientiva ante sus padres, pero obviamente es tu falo, es tu vagina, son tus órganos creadores. Ya te regaló Dios y tus padres ese cuerpo, pero utilízalo sabia o inteligentemente. Ahora, en el caso de un Bajroli Mudra más fuerte, obviamente la dama, en vez de que esté parando en clínicas o hospitales, porque su himen es demasiado pequeño y queda mucha materia menstrual dentro de meses, he tenido que irse a hacer cirugías para ampliar el himen, y ha salido pues cantidad de materia menstrual que ha estado al borde hasta de la muerte o algo así. Otro caso, la primera luna de miel que se transforma en hielo. Va el otro con el sistema sexual de mal heredado reino animal, penetra directamente, rompe el himen, daña todo lo que es la parte de la vagina interna y hasta tal vez parte del útero, es una penetración animalesca, y obviamente al siguiente día igual te quieren seguir teniendo el acto sexual, haciendo acto contra natura. Tendrá que pasar de esa situación 1 mes, 2 o 3 meses hasta que se cicatrice toda esa llaga de la dama. Entonces les quedan terribles traumas psicológicos que les puede durar por el resto de la vida, incluso les puede llevar al divorcio, y luego ellas disfrutan con la siguiente pareja porque ya no tienen esos traumas. A nivel psicológico y de clínicas está comprobado también esas situaciones de traumas de las damas, y puede ser del varón también, pues lógicamente. Ahora, para evitarse todo eso, entonces la madre naturaleza y Dios Madre mismo ya ha hecho ciertas frutas, ciertas verduras, para que con ello vaya practicando un Bajroli Mudra más superior y ampliando todo su himen y todo lo que es su conducto vaginal, y para ello tiene pues muchos años para disfrutar también esa dicha sexual e ir preparando su yoni y su vagina para luego cuando tenga pareja. Eso tiene que ver con los misterios de la gnosis, del Kama Sutra, Nangarranga, Kamakalpa y más, que claramente también orienta parte de ello Samael Aun Weor en su libro El Parsifal Develado, la gnosis de Vajrayana, de Manangayana y más. Entonces así, lejos de ciertos dogmas de virginitis, lejos de ciertos tabús, dogmas religiosos sexuales, disfrutas de esa energía sexual. Y qué mejor con la suprasexualidad, para que tengas una poderosa glándula pineal, en todos esos años te vuelvas más inteligente, más sabio, sabia, obviamente porque activas tu planta de energía solar, y esos espermas, esos ensémenes, esos óvulos y sus ensémenes lo transmutas en poderosa energía sexual a tu cerebro y a cada parte y átomo de tu cuerpo físico. ¿Veis? Entonces es mejor que esto los padres, madres, personas y también en religiones
en sistemas políticos, educativos, sociales, se enseña claramente, en vez de que esté cayendo la juventud en lo que es la masturbación, prostitución, homosexualismo, lesbianismo y un montón de cuestiones que no les conviene. Ahora tu hijo o hija hablaré claramente lo mismo que estamos viendo acá y déjale pues a libre albedrío a ver qué sistema sexual quiere tener. Y obviamente no va a estar queriendo impedir que utilice sus órganos sexuales, porque los espermatozoides los fabrica diariamente. O sea, hoy ya tiene 300 a 500 millones de espermas el varón, tiene su enseminis la dama y sus millares de óvulos. ¿Qué va a hacer? Una energía que tiene que utilizarlo, pues lógicamente. Mejor enséñele a que lo utilice, sabe, inteligentemente y respétele su libre albedrío. No le va a estar obligando que comience a transmutar para que se haga un dios diosa o inicie su carrera de dios diosa. Si no quiere, pues, es su enseminis y sus órganos sexuales. Respete el libre albedrío, ya que Dios, la energía universal, igual le respeta. Al que quiera ser casto o al que quiera fornicar. Si no, ya hubiese mandado muchos rayos, fuego, etcétera, para que se acaben todas las personas que eyaculan el enseminis y queden únicamente en el planeta solo los castos. Bien. El varón igual hará lo mismo. Preparará sus órganos sexuales ya más fuertemente, pero eso de fuertemente no es como el animal, pues, sino más conscientemente y más eróticamente. Entonces para eso igual tienes frutas, ciertas verduras de la madre naturaleza y lubricantes naturales como la sábila utilizada de tanto en tanto o la agua de linaza más comúnmente, y con ello preparará un yoni, una vagina artificial, y disfrutará más eróticamente de esos bajroli mudras eróticos y utilizará sus órganos sexuales. A su vez la dama, si no hay frutas o ciertas verduras al natural, porque hay muchos químicos tóxicos que después te pueden causar daño en los órganos sexuales, pues Dios mismo ya ha orientado que parte de la ciencia haga ciertos juguetes sexuales busca lo más naturalmente posible y ello lo ha de utilizar, o sea, un consolador que sea lo más higiénica y naturalmente diseñado, lógicamente. Pero acuérdate que las huestes anticrísticas también ya no se quedan atrás y comenzarán a buscar querer dañar a los órganos creadores con ciertos tóxicos. ¿Veis? Y así disfrutas de la dicha sexual y va preparando la persona ya en sus años más superiores sus órganos creadores. Y luego cuando tiene pareja, pues ya no hay nada de ese tipo de estreses sexuales, sino ahí disfruta verdaderamente de la dicha sexual. Y algo tan natural que te va a durar, obviamente, ese placer sexual hasta el último día de la vida. Porque si la persona ya tiene 100 años y se le erecta su falo, es para que lo utilice. Y es bendición de Dios, porque tiene espermas, porque está sano, por eso se le erecta. En el caso de la dama, si tiene su apetito sexual, obviamente está sano, utilice. Si tiene 150 años, tiene 80, tiene 60, etcétera, utilícelo. Quiere salir de virgen, utilice sus órganos creadores. Ya vemos el caso de la virgen Draupadi, que tuvo 5 maridos, se casó con 5 al mismo tiempo y disfrutó de la magia sexual para ganarse estatus también de virgen y más. Ve del Mahabharata, también las vírgenes Kunti Madri, que además de tener su esposo, practicaron magia sexual con sus enamorados, los dioses diosas. De ahí salen los 5 pándavas. Entonces, para que la persona llegue a estatus de virgen, pues ya nos enseña claramente la Virgen María, Madre del Nazareno, que practicó algo tan natural, el sexo con su marido, José, por amor y para amar. Y tuvo más hijos también físicamente con los sistemas que ya vimos de suprasexualidad. O sea, para que llegues a estatus de virgen y de cristificada y el varón de Cristo y virgen también, pues ya vemos el ejemplo ahí de Jesucristo practicando magia sexual en Jerusalén, o sea, teniendo el acto sexual tan natural desde la soltería, ya en Jerusalén y también en Egipto con la vestal del templo, ciertas damas que se amaban desde sexualmente con iniciados solteros, principios eternos también para ayer, hoy y siempre. Imagínate un Cristo David, rey David, con sus esposas y también con sus novias enamoradas, practicando los misterios del amor por amor y para amar. Para quieres tener una sola pareja
Entonces obviamente ve también vida ejemplares de personas que han tenido una sola pareja. A su vez, quieres más erotismo sexual, ahí tienes los misterios del Kama Sutra de nuestro Señor el Cristo gnóstico Krishna, con sus 16.108 esposas, hace la ciudad de Dwarka, y hace hasta un palacio para cada una, y las ama naturalmente desde sexualmente, físicamente hablando. Tuvo millares de hijos, el gnóstico Krishna. Principios de amor eternos para ayer, hoy y siempre. Obviamente, hermanos y hermanas. Si hay preguntas sobre el tema, adelante. Mientras disfrutamos también de un mantra muy especial. Aquí en la Iglesia Gnóstica Cristiana Samariana Rosacruz-de-Cúmenes de la Resurrección, compartiendo también obviamente esa resurrección física en carne, sangre, hueso, alma y espíritu de nuestro Señor Cristo Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon, Jesucristo, hombres Cristos dioses, resurrectos, reencarnados e inmortales. Compartiendo también el saber conocer de la gnosis universal dentro de la gnosis samariana, de los demás crucificados existentes en el planeta, Sanakumara, Melquisedec, San Germán, Kotumi, Moria y más. Quien quiera cantar, adelante pues. Bien, pasamos a la praxis de hoy. Vamos a ver cómo se utilizan los elementales de la naturaleza. Esto de que lo han hecho pues, vidrio, techo de tierra. Aquí están gnomos y pigmeos de la tierra. Entonces los pones a tu servicio. Lo mismo haces con una planta, con el fuego, agua, tierra, etc. Pedimos, oh real ser, pedimos y rogamos que te dirijas hacia nuestro maestro elemental intercesor, quien sabe todos los rituales de las plantas, para que a su vez él interceda por nosotros y ordene a estos gloriosos elementales de la tierra, gnomos y pigmeos de la tierra, elementales de este cristal, os ordenamos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Sacratísimo Tetragramatón, trabajad, gloriosos elementales, traednos salud, dinero, amor, prosperidad físico-constitutiva, protéjannos física e internamente, gloriosos elementales, de todo mal y peligro. Obedezcan, gloriosos elementales, ya se hizo la magia, está hecha la teurgia. Pero ahora que sea magia blanca, porque si no caerías en magia negra, hace solo tu capricho, o el capricho Leo, hagamos magia blanca. Para que esto sea magia blanca, pedimos que esto se cumpla, se cristalice en el mundo físico, en los mundos internos, con la misericordia de la ley divina y el aval de Shoy, de Dios, su poder y fuerza. Hágase, cúmplese, cristalícese en lo físico, en lo interno. Así es y hecho está. Listo, hecho la magia. Y los elementales luego te protegen y te traen lo que has pedido. Con los elementales de la naturaleza podemos ayudar a que otras personas se curen, podemos hacer maravillas. Tienes la práctica de los helechos machos, las semillas de los helechos machos, un 23 de junio, sacarlas y hacer teurgia. Prácticas con los elementales de los higos, de los fiques, de los nardos, de las rosas, etc. En el libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica del Avatara, pues tenéis aquello. Entonces, obviamente, a la praxis, porque esto funciona practicando. Atentamente, la Iglesia Gnóstica Cristiana Samariana Rosacruz-de-Cúmenes de la Resurrección, la sede matriz de la Gnosis Samariana, ubicadas en Om Samael, Santana, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patria, Latinoamérica, Mesoamérica, planeta. Atentamente, el Sumo Supremo Santuario Arcángel Samuel Ambeor, la Catedral del Alma, Lumen de Lumine, la Fortaleza Padre Dios, Yelas Yeni, el Tahuantinsuyo Solar, Hino Jesucristo, y la Confederación de Órdenes Religales, las 8 religiones públicas para la humanidad que emergen desde la Iglesia Gnóstica de la Resurrección, y también las misiones
Lúmines para familiares, amistades, hogares. El monasterio Lakshmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, Planeta. Suichertav, instructor. Abad. Om sea fuerza, Om sea amor. Paz inverencial, hermanos y hermanas.